lo que quería decirte, Jorge, es que además el trabajo para nosotros, los que no somos, bueno, yo en este caso soy de madrelingua porque mis padres son italianos, ¿no? Pero el trabajo con el idioma es fundamental, porque si no conoces el idioma desde su estructura, la fonética no sirve, no alcanza. Conocer la fonética solamente de un idioma no te da digamos, ni la profundidad, ni el gesto, ni nada. No, realmente, justamente hoy estaba dando clases bueno, nada, pasa con todos los idiomas, con el francés, con el italiano. El conocimiento del idioma es fundamental, porque si no, no sabes hacia dónde va hacia dónde tenés que dirigir la intención, ¿no? Y eso te frena y no te permite seguir el discurso. Estás buscando fonemas y no te permite dirigir el discurso. Y lo importante es la dirección del discurso y el llegar, ¿no? La llegada. Sí, es muy cierto eso que decís, porque al mismo tiempo ahora se me vino esta imagen a la cabeza que cuando uno arma la frase, que es en finlandés, que uno no sabe, digamos, alguno de ustedes por ahí sí, yo no, entonces tenés los fonemas para decir la frase, si, ¿me das agua? Cuando uno lo dice en su lenguaje, va por adelantado, ya esperando la respuesta, Claro. y esperando un resultado cuando se promulga la frase. Y eso cuando vos no conocés el idioma, es inviable, o sea, no te podés poner ni siquiera en situación de receptor de nada, claro, entiendo perfectamente. Complicado, para el cantante es muy complicado, hay que tener un dominio muy importante del idioma y además, bueno, es muchísimo trabajo, mucho ensayo, muchas capas, para mí son todas capas de trabajo, muchas capas de trabajo, en donde de a poco se va encontrando realmente a dónde está yendo con la dirección de lo que estás cantando, ¿no? Para no perderte en cantar, en ponerte a cantar, sino decir cada una de las palabras, llenar de significado. Bueno, entonces, habíamos llegado a... no, quería comentarles también que me gustaría que escucharan también de la época en que es un ejemplo, porque es muy, muy conocida esa obra, pero es una obra en donde se dan un poco las dos ideas, la de la canción perfecta y del recitar en el medio, que para mí es una canción así totalmente perfecta. El Heráclito amoroso de Bárbara Strozzi es muy conocida, pero me gustaría que la escuchemos porque, bueno, pertenecía a la etapa posterior, digamos, es coetánea de Monteverdi, posterior, y es de Venecia, y es una de las compositoras actualmente, creo, más conocidas de la antigüedad, mujer. Escucha.
Gracias, Jorge. Gracias. Lo vamos abandonando un poquitito. Quería que pensemos en que el lamento de Ariadna, ¿no?, es un lamento propiamente dicho, y este es un lamento estirado y ya metido dentro de una canción que empieza con un recitativo, con un recitar cantando hermoso, y que después se sostiene en un lamento que ya empieza a tener una emoción un poco cruzada. Es tan lamento, es como un lamento que casi puede ser incluso alegre. Así que, bueno, como que no se bancaban la tristeza total y el bajón y empezaron a ponerle un poquitito de movimiento a ese sufrimiento, como el lamento de la ninfa, ¿no?, que también el lamento de la ninfa está ya todo directo, es de Monteverdi y está metido dentro de una canción. Bueno, nada, es un poco atravesar un poquitito por los lamentos la idea que tenía de los ejemplos musicales, exceptuando el Possente Spirito, que es un aria directamente de la ópera. Perdón, ¿tenían alguna pregunta? ¿Alguna? Cuéntenme, si alguien se anima. Sí, es cierto que lo que acabamos de oír desemboca en una canción, pero también es cierto que al igual que en el Lamento de la Ninfa, esa canción es un ostinato, Sí, es como si fuera nuestro bajo de pasacalle, sí, que tiene una connotación, bueno, uno no puede evitar recordar el área de Dido al final de Dido y Eneas, ¿no? claro, Y tantísimas otros lamentos compuestos con, como parte como manifestaciones de esta idea del ostinato. Eso Ujú. era todo. No, yo lo que quería mostrar es que en el lamento de Ariadna no hay, en ningún momento se sale de la presencia del recitar cantando. Claro, claro. Es un poco lo que le criticaba a la duquesa de Mantova, creo que a Rinuccini, que justamente que la Arianna era troppo asciutta, Claro, que obvio. falta otra cosa. Claro, claro, claro. Bueno, pero de eso, quiero decir, según las crónicas, ¿no?, de eso quiso salir un poco Monteverdi, Sí, sí, por quiero, supuesto, muchísimo. obvio. Pero bueno, lo que pasa es que para mí ese lamento de Adriana es realmente seco, no Sí, sí, sale nunca, sí, no, sí, claro. no sale para nada de esa sensación de sufrimiento constante. Y es mucho más difícil sostener eso con la voz que sostener cuando me pongo a cantar. Sí, Porque entro en una canción, por más que tenga un bajo continuo, ya sea chacona, lo que fuere, ya sí, tengo un soporte que sí, sí, me, sí, 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 me sostiene y de donde me puedo apoyar, y donde puedo sí, apoyar la voz mucho más cómoda y puedo emitir. Pero cuando estoy hablando, solamente hablando, por más que esté eh, lanzándole toda esa cantidad de improperios a Teseo, no me puedo ir de la voz hablada, no, casi no puedo, no, no no, me puedo, sí, no puedo cantar. Y eso es lo difícil, ¿no? sí. Bueno, olvidemos los comentarios de Artusi entonces. Ah, bueno. Graciela, ¿vos sentís que justamente en los lamentos más modernos, como el que acabamos de escuchar, donde podés salir del recitado, hay algo del espíritu de la improvisación sobre el bajo chacona? Y sí, yo creo que ¿Podríamos pensar que toda esa cantidad de esas palabras como consolan o como, viste, que están tan, pueden estar, podríamos pensarlas nosotros como intérpretes como si estuviéramos improvisando, como con esa libertad del estar
improvisando una melodía que creo que nos da rítmicamente también más libertad. Claro, bueno, eso pasa en el lamento de la ninfa, justamente, está escrito, ¿no? Ese errar buscando la palabra, la voz, eso, sí, 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 obvio, se puede. Lo que pasa es que también es muy difícil esa suerte de cierta improvisación que no está improvisada. Eso es lo más difícil, creo, de lograr, ¿no? Así que bueno, sí, es un trabajo. Dar la impresión de estar improvisando. Es claro, que parezca que no estás haciendo nada y estás sosteniendo hasta con los dientes. Bueno, sí. Sí, ¿alguna otra pregunta? Un poco volviendo a lo que planteaba Jorge hace un ratito de la emisión de la voz, que obviamente no hay nada escrito. Perdón, me llegó un WhatsApp. Ya lo apago. El problema que a mucha gente se le plantea es Violeta si la Parra. emisión de cantante, la emisión de saber cantar, digamos, porque es algo que es técnica básica, era comparable, porque no sabemos cómo emitían ellos, cómo producían su voz. Y una de las cosas que uno de los cantantes que ha estado un tiempo más o menos de moda, es Pino de Vittorio, este napolitano, que vos lo escuchas cantar y el tipo parece un cantante, no sé si llamarlo, él es actor de hecho, y no sé si lo has escuchado y qué te parece ese tipo de trabajo Lo puedo con la escuchar voz. ahora si querés, porque no lo conozco. No, claro, no, es que no es un cantante, Perdón. o sea, el tipo, no, después está en YouTube, o sea, hay grabaciones de él, Después me la inclusive se anoto, dice sí, con sí. música antigua, y canta como, no sé cómo explicarlo, como el tipo que te ofrece, el tipo que grita los churros, solo que bien, ¿no? O sea, sin ningún tipo de trabajo vocal del que ya conocemos, que yo no sé hasta cuánto nuestra propia mente está afectada por el bel canto, Sí, porque es muy difícil salir de ahí, ¿no? lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo muchísimos años después, ¿no? Es difícil observarlo desde el día de hoy. En ese momento, las crónicas dicen que, por ejemplo, las voces de los tres tenores que yo nombré antes, ¿no? Caccini, Peri y Francesco Rassi, que era contemporáneo de Gesualdo y amigo de Gesualdo, esas tres voces eran muy parecidas, eran tenores, pero no el tenor como se entiende hoy. No sé, no eran tenores que podían cantar un agudo y sostener, porque eso vino después después de toda la movida de Manuel García, ¿no? Mucho tiempo después. Era otro tipo de tenor, era un tenor con una voz más baritonal, barítono ligero, un barítono liviano, ¿no? Que de hecho es lo que sería la voz del Orfeo, ¿no? Cuando buscamos una voz para un Orfeo, necesitamos una voz de barítono que pueda transmitir tanto el afecto amoroso como el guerrero y el liviano también, y el ligero. Así que esa sería, digamos, las crónicas hablan de ese tipo de voz, así que para lograr ese tipo de voz hay que hacer un trabajo vocal, nadie canta. No sé cómo canta ese señor, perdón, por ahí no lo conozco. Bueno, no es, digamos, mainstream, no es la... y por eso, pero bueno, hay mucha gente que inclusive desde el punto de vista musicológico lo defienden, gente que es más teórica que Mira, cantantes prácticos. lo voy a buscar. Lo importante también hay que tener en cuenta la función vocal, que no se rompa. No sé cuánto tiempo le puede durar cantar de esa forma. Puede ser que logre un determinado afecto, pero también buscando un determinado afecto con la voz totalmente abierta, lo único que ganás son nódulos. Estar batiendo los pliegues vocales, baten mal, ¿no? Entonces, de esa manera lo que ganas son, no sé, tener alguna afección
o alguna disfunción, ¿no? Así que no sé, yo la verdad que no estoy hablando sin conocerlo, por favor, no sé quién es. Me parece que todos cuidaban mucho su voz porque vivían de eso. Bueno, Francesco Rassi, por ejemplo, dicen que era así un gran cantante que vivía cantando en todos los lugares y lo adoraban y era como un capo del rock. Así que... Bueno, después búscalo, Pino de Vitoria. Lo voy a buscar. Después búscalo, Pino de Vitoria. Te va a divertir. Gracias, lo voy a buscar. Ya hubieron otros 3 tenores ya en otro momento. ¿Sí? Ya hubieron... Sí, pero es que se los nombra muy seguido, se los nombra como los 3 juntos. Se ve, evidentemente, yo no leí tanta crónica de la época, pero evidentemente eran de una época muy pareja a la época de la... ¿Y cantaban juntos esos 3 también? No sé si cantaban juntos, pero por ejemplo Caccini le dedicaba obras a Peri y todo eso. Contemporáneamente, digo, Eran contemporáneos, era como si los compositores contemporáneos de ahora, como Marcelo Delgado, que me dedica a mí y yo me muero. ¿Qué sé yo? Era eso. Yo pensaba recién escuchándolos que probablemente haya una diferencia entre la voz masculina y la voz femenina para poder cantar en un estilo más popular o más directo, que al hombre le cueste menos o que el sonido se resienta menos que en el caso de una mujer cantando sin ningún tipo de técnica el lamento de Ariadna, nos tapamos los oídos todos y creo que en su momento también. Claro. En cambio un varón, no sé, por ejemplo, no sé si conocen a Marco Horvat y el trabajo que él hizo acompañándose a la tía Horvat todas las canciones de Caccini. Se oye una voz bastante popular, quizás no tanto como a nivel de Pino de Vittorio, que nombraba recién Diego, pero una voz popular y que puede perfectamente acceder a hacer todos los borboritos y todas las disminuciones igual, pero con una voz directa, sin pasar por el estudio del canto, probablemente, o no sé si él ha hecho estudios, quizás sí, pero el resultado pareciera un juglar, no sé, un cantante popular que te viene a cantar una de Caccini, y me parece lindo como resultado también, digamos. Totalmente. El Pero tema... no sé, me pasa lo mismo, ¿eh? Yo creo que eso lo dice mucho, habla mucho Tosi de todo esto, ¿no? En el libro, en el tratado, porque habla mucho del buen gusto. ¿Qué sería el buen gusto? Es difícil, ¿no? Saber, pero yo creo que se habían ido bastante por las ramas también. Y entonces él habla mucho de volver, de concentrarse, de trabajar. Y bueno, yo después, si quieren, les paso. Conseguí un breve resumen en español porque en la web está solamente, el tratado está solamente en italiano, alemán y holandés. Así que bueno, hay una reseña de Miguel Bernal que parece que va a ser del 2010, que creo que está intentando una traducción y es muy importante. Si quieren les leo algunos pequeños fragmentos, ¿no? Hay que recordar que Francesco Tosi, este tratado es de 1723, y que él lo escribe justamente viendo que estaban pasando cosas muy extrañas con la técnica vocal y que no se estaba trabajando de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, él dice, consejo para la soprano, después leo para los tenores. El estudiante ha de ser capaz de leer su partitura a primera vista, se ha de evitar cantar con la nariz, con la garganta y además poseer una perfecta entonación. La lectura a vista es esencial para el alumno. El tener una cara bonita, no, lo dice el tratado, el tener una cara bonita no es desde luego suficiente para hacer una carrera, aunque pueda ser bueno para otras profesiones. El alumno ha de ser capaz de leer en las 7 claves y en todos los tonos. Es intolerable, aunque se tenga muy buena voz, el calar o subir el tono continuamente. Bueno, son cosas, es muy divertido. Estos son pequeños fragmentos que quería leer un momento. Bueno, donde habla de la voz de pecho. El paso de la voz de pecho a la voz de cabeza ha de ser sin llevar la voz a la nariz o a la garganta. Los registros han de estar perfectamente unidos sin que se note su paso para que no se pierda la necesaria belleza de la voz.
Eh, Nada, habla del recitativo, habla qué hacer en las áreas, habla sobre la apoyatura claramente, sobre el trino, sobre, bueno, después desarrolla, ¿no? Todos estos puntos los desarrolla. Para mí el Tratado de Tosi es muy, muy interesante. Bueno, eso quería comentarles. ¿Qué más les puedo comentar? No sé si tengo alguna pregunta, estoy mirando acá el chat, pero no. Bueno, nada, me parece que lo fundamental, teniendo en cuenta lo que decías Diego Nadra, la voz naturalmente colocada para aquellos que tienen la intención de cantar, tiene que ser muchas veces sostenida por una muy buena respiración, porque si no prestamos atención al aire y a la buena base que sustenta todo el fiato y el decir. Si no prestamos atención a eso, siempre se va a resentir la voz y siempre vamos a tener algún tipo de inconveniente, teniendo en cuenta esto que decías. La voz totalmente abierta y descubierta tiene consecuencias que son a la larga o a la corta se dan. Es imposible que no se den. Eso te Hola, quería hacerte una pregunta. Sí. No sé si conoces, si has escuchado las versiones que hace Sting de canciones de Dowland. Maravilloso, es maravilloso. Me hizo acordar lo que comentaban de la forma de cantar, ¿no? Con una voz más bien popular, o bueno, no sé si él maneja técnicas, digamos, del canto, digamos. Pero es como esto, ¿no? Es como el cierre que debe ser. Tiene que ser eso. Pero bueno, con mucha conciencia, muchísimo respeto, y todo lo que hizo Sting fue con muchísimo respeto y muchísimo trabajo. Yo vi todo ese video completo 1000 veces, como me parece de un enorme respeto por su cultura, Sí. y bueno, es como entregar una vuelta de lo que es lo que tenemos que hacer los cantantes, ¿no? Sí, yo siento que logra la expresividad, ¿no? Claro. En cada canción. Igual. Ser transmisores, no estar tan contaminados. Estamos siempre muy contaminados por lo que debe ser y todo eso. Es muy difícil sacarse todos esos prejuicios. Sí, así es. Gracias, Carolina. Yo por ahora no tengo otro tema preparado para charlar con ustedes. No sé si, Jorge, tenés alguna pregunta en especial que quieras. No, estaba pensando, alguna vez te escuché hablar de tantos cursos que te vi, clases que te vi dar, por supuesto. Uno va como aprendiendo también a formar una idea de qué hace un cantante, ¿no? Cuando trabaja una obra, cuando estudia una obra. Y siempre recuerdo que hacía mucho hincapié obviamente, además de la cosa vocal y todo esto que tiene que ver con el corpus, con el cuerpo, la actitud corporal, porque ustedes cantan, ustedes no se pueden esconder en un instrumento, ustedes son el instrumento, entonces es como muy evidente todo, no tienen excusa, digamos. Pero sí, no hablo de eso, que es obviamente primordial, pero siempre te he escuchado hablar de meterse no solamente en lo que dice el texto, sino en el personaje, ¿no? De lo que estás queriendo componer. Claro. Yo también le quiero sumar una tercer componente a esto. Un cantante, ¿no? Que tiene el trabajo vocal como preparación o como desafío, el aprender de memoria. Ustedes que son cantantes de ópera, es un trabajo casi obligado. Supongo que en el momento que cantan con partitura es como bueno, qué bueno, digamos, porque, o no, a lo mejor es más fácil ya memorizar, pero para el instrumentista es más difícil memorizar siempre, es más complicado, o sea, no se esconde atrás de la partitura. Pero me refiero a esto de poder preparar lo vocal, preparar el texto y lo que estás diciendo
pero al mismo tiempo de la canción estrófica o de la poesía, a veces se desprende en general, como solemos manejar el fenómeno, el esquema aria da capo, aparece un afecto en general o dos máximo. ¿Cómo se transmite ese afecto? Imaginemos, yo puedo poner un ejemplo así conocido. Por ejemplo, recuerdo aria de Almirena de Rinaldo, que cantan los pajaritos, que parece ser que en la ópera, en ese momento, tiraron pájaros de verdad en el teatro, tuvieron 2 semanas para sacarlo después. Y hay una versión muy linda que hace René con cositas, que yo. Y ahí el afecto están las flautas a tres, es todo muy así de pajarito y de enamorada, y qué sé yo. Y la vocalidad, o sea, a veces un poco como. Bueno, Händel es un tipo que escribía muy bien, ¿no? O sea, no era contrario. Si había que declamar, no iba muy agudo, ese tipo de cosas que son favorables. Claro. Claro, no es el caso de Bach, pero me refiero a cómo se transmite, porque finalmente lo que le tiene que llegar al que escucha no es ni la vocalidad, ni es la actitud actoral, sino el afecto de lo que estás diciendo. Vos estás cantando un área de enamoramiento y se tiene que escuchar, yo tengo que recibir eso, me tengo que. ¿Cómo se hace para que todo eso confluya? Para que la voz no tape al afecto, o para que el afecto no se coma a la voz, o para que el cuerpo no desplace a estos. Digo, puse tres ítems, pueden ser más, pero estos 3 me parecen vitales, generales. ¿Cómo Hay se.? una cosa que no me quería olvidarme, porque empezaste por algo y después se fue para otro lado, y empezaste con algo que tenía que ver con pasar por el cuerpo, Sí, el las texto. obras, el texto y todo eso. No me quiero olvidar de eso porque después fuiste para otro lado. Y el tema hay algo que es muy importante en la voz, que es el tono muscular. Y hay veces que cuando uno busca un cierto tono para poder llegar a emitir, ¿no? Ese tono muscular, que después tiene que ver con lo último de la pregunta que vos estás haciendo, ese tono muscular que uno necesita para cantar, el tono correcto muscular para determinado tipo de registro o de acuerdo a lo que tenga que hacer, es difícil de encontrar. Porque, por ejemplo, volvemos al lamento. El lamento es un cuerpo que está totalmente despojado casi de tono. Por eso me gusta la versión de Ana Caterina, que está tirada en el piso y totalmente sin tono. Ella después canta un poco más, pero el partir de la nada, de que no haya tono muscular cuando uno está completamente triste y despojado, eso es un trabajo de mucha percepción corporal. Hay que trabajar muchísimo la propia percepción, la propiocepción, ¿no?, del cuerpo, para encontrar desde dónde surge ese mínimo de energía que pone en funcionamiento el motor. Y desde ese mínimo de energía vos podés llegar a cantarle a los pajaritos sin que parezca que estás a los gritos como una loca, porque es agudísimo el rol. Es ese mínimo, ese nada de energía, ese gesto inicial, el momento en donde arranca el cuerpo tuyo a generar un movimiento para emitir, ese es el que hay que buscar. ¿Y ese tono muscular al que haces referencia es algo tangible? Digamos, para ustedes sí, pero el resto de los mortales lo podemos observar, en donde la voz, la Pero actitud. claro, totalmente. Hay muchísimas técnicas que te ayudan a buscar ese tono, ese inicio del tono muscular. Muchas técnicas, técnica Alexander, técnica. Es algo que se desarrolla, entonces se trabaja. Sí, hay muchas técnicas que desarrollan la propiocepción y se trabaja desde eso. Perdón, sí, claro, yo no me metí con eso porque me metí más con todo lo que tiene que ver con la música antigua. No, obvio, es un trabajo larguísimo que lleva muchísimo tiempo y encontrar ese punto en donde vos podés generar ese primer suspiro, ese primer encuentro con la vibración de los pliegues vocales, es maravilloso. Y desde ahí eso sí se puede sostener y proyectar.
La eutonía trabaja mucho ese Bien. momento de origen del movimiento. Claro, es eso. Pero bueno, todo ese gesto lleva un tiempo, mucho tiempo en el piso buscando ese tono muscular. Digo en el piso porque es el gesto inicial, ¿no? de búsqueda del tono muscular. Porque parados ya estás con toda una estructura que te sostiene. En cambio, desde cero, desde la nada, ese inicio es fundamental para encontrar el buen sostén en el aire y en la voz, porque desde ese punto podés encontrar también la respiración y cuál es tu ritmo de respiración, de qué manera vos respirás normalmente, que estamos siempre afectados por una respiración que debemos tener para correr el colectivo, para hacer cualquier cosa. Entonces esa respiración base también es difícil de encontrar. Qué bárbaro, buenísimo, gracias. Un poquito más acelerados de lo que deberíamos. Así que eso lleva un lindo trabajo. Esas son técnicas, hay muchas técnicas. Ahora justo no me acuerdo, estoy investigando y trabajando una, y no recuerdo exactamente el nombre. Después la busco y si alguien necesita saber sobre esa técnica les digo. Pero las que conozco y las clásicas son, bueno, la autonía, el método Feldenkrais, son métodos técnicas, la técnica Alexander. La técnica Alexander ya es como otra cosa, pero también aporta muchísimo porque la técnica Alexander trabaja mucho con puntos de tensión, en donde se acumula tensión extra y donde necesitamos salir de esos lugares para volver a encontrar este punto de sostén básico, de base. Pero no fuimos a otro lado. También es el trabajo del cantante, que va de la mano, ¿no? Uno puede ir tanto a un profesor de canto como es como ir al mecánico, ¿no? Es la máquina, hay que estar todo el tiempo ajustándola y viendo dónde necesito más tonicidad. Pero el tono muscular es el tema fundamental. Buenísimo. Nos quedan 4 minutos. Así que, Buenísimo. Si Entonces, surge, ya no nos reconectamos, estábamos terminando el tiempo. bueno. Si surge alguna otra Buenísimo, pregunta. Graciela, una maravilla. Bueno, muchas gracias. Listo, ahí empezó a grabar, yo después recorto igual esta partecita, no hay problema. Así que arranquen cuando quieran. Perfecto. Bueno. Bárbaro, buenas tardes a todos, gracias por sumarse a esta charla, debate. Quería decirles antes que nada, bueno, agradecerle a Jorge la invitación a participar de estas jornadas. Es la primera vez que trato de hablar un poco de este tema de disertar. En general la primera impresión que me dio fue, bueno, ¿por dónde me meto en esto? ¿No? Porque mi trabajo es amasar la materia y trabajar con los alumnos o con mi voz, básicamente, ¿no? Entonces, disertar sobre eso me pone en un lugar muy interesante de búsqueda que me ha nutrido y me abrió un montón de puertitas. Así que bueno, lo que me resultaba más complejo es por dónde empezar. Entonces se me ocurrió algo bastante autorreferencial, pero bueno, donde yo empecé a tener que trabajar el recitar cantando. ¿Con qué obra yo me encontré que me propuso ese trabajo? Y bueno, uno de mis primeros trabajos fue trabajo pago, por eso lo digo, uno de mis primeros trabajos fue cantar para el Centro Experimental, cuando estaba todavía estudiando en el Instituto del Teatro Colón, el Lamento de Ariadna, en el Centro Cultural Recoleta, para el Centro Experimental. Yo la verdad es que no tenía ninguna idea de cómo se podía llegar a trabajar esa obra, y bueno, sencillamente empezamos a estudiarla personalmente, cada uno por su lado, y después empezamos a hacer los ensayos. Lo que
lo que sucedió por todos lados fue cómo sostener el lamento y el suspiro constante en la enorme tristeza que el personaje, Ariadna, tiene que transcurrir durante casi 20 minutos. Bueno, eso fue un primer shock que como cantante me llevó a un punto de trabajo con la palabra y con el sostén que nunca había trabajado. Y fue, digamos, la puerta abierta para empezar a conectarme cada vez más con la música antigua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Lamento de Ariadna de Monteverdi? Que lamentablemente, como muchos sabrán, es lo único que queda de esa ópera, porque si bien Monteverdi compuso más de 7 óperas, yo quiero decir que no soy una erudita para nada, leo y siempre me documento, pero es muy posible que me equivoque en datos. Pero nos quedan muy pocas de las óperas que compuso, creo que solamente 3 o 4. Y lamentablemente el Lamento de Ariadna, que pertenece a la Ariadna, que se estrenó en 1608 más o menos, de esa obra solo queda este extracto. ¿Por qué queda este extracto? Porque el mismo Monteverdi se encargó, por el efecto que produjo en el público, de separarlo y de hacer distintas versiones, de hacer que todos conocieran ese fragmento de su ópera. Quería leerles algo, si me esperan un segundito, lo tengo acá abierto. En el estreno de la ópera Ariadna de Claudio Monteverdi, que se celebró en Mantua el 28 de mayo de 1608, los nobles que integraban el público, según se nos cuenta, se emocionaron hasta el punto de verter lágrimas. En concreto lloraron en el largo lamento confiado al personaje que da título a esta ópera, mientras lo interpretaba la famosa cantante actriz Virginia Andreini. Ariadna se ha fugado con Teseo, que más tarde la deja abandonada en la isla de Naxos, y la ya temí morir, e implora, ella quejumbrosa, dejadme morir, dejadme morir. El Lamento de Ariadna es la única parte de la ópera que se ha conservado en la medida, debido a su popularidad, el mismo de Monteverdi, bueno, se encargó de esto que les estaba diciendo antes. Entonces, las crónicas dicen esto que yo les estaba leyendo. Fue, después de las músicas que se venían escuchando, esto un momento muy especial, de cambio muy grande, que generó Monteverdi. Lamentablemente solo nos queda eso. Jorge, teníamos la posibilidad de escuchar un poquitito. ¿Se puede probar a escucharlo? Escuchemos una parte, porque es muy largo, dura 15 minutos. Quería compartirles este fragmento con Ana Caterina Antonacci. Me interesa mucho Ana Caterina porque es una artista con la que Mariana, que está acá también, y yo compartimos bastante trabajo, y es una gran artista, gran actriz y gran cantante. Entonces, Jorge, ¿puedes poner un poquito? A ver si funciona, y si no, no importa. Lo canto yo. Lo que pasa es que está Mariel como hospedadora, entonces yo no puedo compartir ahora. No sé si yo saco el huésped, ¿se detiene la grabación? Te tiene que dejar compartir, porque vos lo que necesitas es compartir la pantalla. No, porque dice que el anfitrión inhabilitó la función de A ver, compartir. prueba ahora. Ahora me deja. Listo. Y teníamos... Bueno, esperen que tengo que cerrar el despelote de pantallas que tengo, perdón, ahí está. Gracias, Jorge.
Este no es. No, viene, viene, viene. Ahora sí. Ah. Perdón, porque hay que compartir el audio también, ¿no? ¿Esto cómo es que se hacía? Perdón, un segundo. Compartir el audio. Ahí está, compartir sonido. Ahora sí. Bueno, esto debería funcionar ahora. Bueno, Jorge, gracias. Gracias. Entonces, quería comentarles y nada, que para encontrar el punto exacto del tono muscular que necesitamos para poder expresar la tristeza inmensa que vive el personaje, hay que trabajar muchísimo sobre el suspiro, sobre el sostén, sobre la palabra, sobre la voz, sobre la llegada, sobre el idioma, sobre la formación de las vocales, y es un trabajo muy, muy lento que se realiza capa por capa y que en esta primera vez que yo tuve la oportunidad de cantar el Lamento de Ariana, lo trabajamos con Lizzie Weisse y la puesta era bastante moderna porque era como todo un feto que salía como de un agujero y se metía por el escenario y se movía. Después se hizo otra vez en el Centro Experimental, esta vez con una puesta más, si bien moderna, más clásica, porque se trabajó con todo un hilo que fue armando todo un camino para buscar a Teseo. Bueno, nada, yo quería comentarles esta que fue mi primera experiencia en cuanto a el trabajo con un repertorio antiguo, de música antigua, y mi primera experiencia con Monteverdi, ¿sí? Entonces, después de esa experiencia, otra experiencia que yo tuve bastante interesante fue el trabajo del Orfeo de Monteverdi y de la Incoronazione de Hippopea también de Monteverdi. Que, a ver, en la Incoronazione de Hippopea ya encontramos una ópera
consolidada, me encontré en una ópera totalmente consolidada, con toda, bueno, en un teatro como el Teatro Colón, diferente, ¿no? Con una apuesta totalmente adecuada a la época, ¿sí? Así que eso fue totalmente, la experiencia fue totalmente diferente, y además hubo algo muy interesante que pasó con el rol, me tocó el rol de Drusilla en ese momento, y lo interesante fue que no se hizo, con René Jacobs como director, ¿no? Que no se hizo ningún corte en el personaje de Drusilla. Es un personaje que, como la ópera es una ópera bastante larga, dura casi 3 horas, el rol de Drusilla suele ser bastante cortado. Y justo lo que se saca del rol de Drusilla es la parte de recitar cantando. En mi caso eso no sucedió, y es cuando el personaje adquiere realmente importancia, ¿no? Porque es en ese recitar cantando de Drusilla en el último acto donde ella expresa y puede expresar realmente todo su dolor, porque si no solo le quedan canciones entre comillas, ¿no? Que es lo que Monteverdi empezó a poner para salir un poco de todo ese lamento en el que venía y que su música fuera más popular, entre comillas todo, ¿no? Porque, bueno, nada. Esto con respecto a la incoronación de Epopea. Después otra experiencia que fue, bueno, no sé si quieren preguntar algo, yo tengo, después lo que fui buscando, también para sumar a este trabajo, a esta charla, fueron algunas apreciaciones que hacen los compositores de la época de cómo cantar esas obras, ¿no? Los famosos tratados. En esa época no tenemos tantos tratados. El primero que escribe en su libro cómo debe ser cantada su música es Caccini. Acá tenemos un poquito los 2 libros, ¿no? De Caccini, el primero y el segundo. En el segundo libro de Caccini, Le Nuove Musiche, tiene, a pedido de sus coetáneos, de los músicos que trabajaban con él, porque Caccini, Peri y Francesco Rasi eran 2 cantantes tenores, los 3 eran tenores. El mayor era Caccini, Peri, y también compositor de ópera, para los que no sepan, y Francesco Rasi no compuso tanto, pero sí era un gran tenor y sonaba muy bien el laúd, la tiorba, no sé bien qué. Bueno, estos 3 tenores que conformaban un bloque bastante importante en Venecia, amigos de Caccini, le dijeron al mismo Caccini que por favor él mismo hiciera referencia a lo que hacía falta para cantar bien la música. Porque Caccini estaba quejándose todo el tiempo de que sus músicas no se hacían de la mejor manera, o no se hacían como se debía, ¿no? Entonces, él escribió en este segundo libro todo un prefacio. Les voy a ir mostrando porque no lo tenía todo esto, digamos, cargado en la computadora para ir mostrándolo. Quizá en otra oportunidad lo hagamos de manera más prolija. Bueno. Entonces, acá, bueno, primero, en la primera parte él agradece, obviamente, ¿no?, a quienes le pagan para hacer este trabajo, y luego hace toda una referencia a los lectores, ¿no? Acá lo tenemos, toda una referencia a los lectores, y ahí empieza, poco a poco, a decir, bueno, cuando tenemos una exclamación lánguida lo hacemos de esta manera, cuando tenemos un trilo o un grupeto lo hacemos de esta manera, cuando tenemos, perdón que sea desprolijo, ¿no? Y así, ¿no? Va contando cómo se tiene que hacer todo. Es el primer compositor que expresa cómo deben ser hechas sus obras, y de repente empieza, ¿no? Hay Dispietato Amor, después sigue entonces, después, lo que es interesante también al final de la obra son las 3 áreas
en donde nombra cómo cada uno de los tenores las cantaron y observa que fueron ejemplo con sus disminuciones, ¿no? Por ejemplo, hay una de las tres, ahí Caccini dice que la cantó magníficamente Peri y que hizo estas disminuciones. Entonces, otro que también habló, bueno, Rognoni también habló de las disminuciones, de cómo disminuir en el medio de las arias, ¿no? En las arias. Y después, volviendo a Monteverdi, lo que les quería mostrar, habíamos hablado con Jorge de poner un poquitito del aria para que la escuchen. El único ejemplo que nos da escrito Monteverdi de cómo disminuir en sus arias es el mismo Possente Espíritu del Orfeo. En el aria donde Monteverdi deja claro cómo hay que disminuir para hacer todas las variaciones. Es la primera vez que tenemos de puño y letra de Monteverdi cómo hay que hacer las disminuciones. Ese es el ejemplo que se usa básicamente, ¿no? Porque en ese periodo, entre 1600, en el 1600 no había otro lugar a donde ir a buscar referencias. Por eso todos empezaban a hacer cualquier cosa, ¿no? Y hubo que ordenar un poquitito todo ese material. Si quieren, escuchamos un poquitito del Possente Espíritu cantado por Simon Kinleyside. ¿Se puede, Jorge? En una versión también de René Jacobs. Una apuesta Sí, ya viene. bien moderna. No sé si me siguen escuchando. Es una apuesta de Trisha Brown. Gracias, Jorge. Son pequeños ejemplos, porque, gracias, Jorge, porque, bueno, uno se quedaría escuchando todo, pero es imposible, pero bueno, sobre estas disminuciones que hacen que sea bastante complejo sostener y qué sé yo, después empiezan a hacer ahí como contrapartidas, ¿no? Queremos volver a la canción y todo eso, así que después de eso vamos a hablar. Gracias, la partitura. Gracias, Jorge. Esta es el área que ejemplifica de mano de Monteverdi cómo se debe disminuir una palabra, ¿sí? Cómo se debe adornar, alargar, ¿sí? Muchas gracias. Creo que les comenté antes que un libro que surgió posterior a esta obra, al estreno de Monteverdi, del Orfeo, es el libro de disminuciones que se llama Passaggi per potersi esercitare nel diminuire de Francesco Rognoni, 1620. El libro data del 1620.
O sea que empezó a surgir material para poder ejercitar el instrumento. Rognoni hizo un libro tanto para la flauta como para el canto. El de canto no lo conseguí, tengo solamente unas partecitas acá en donde habla de cómo podemos portar la voz, cómo podemos dar los acentos, cómo hacer el trémolo, el grupeto, todo eso, ¿no? Bueno. Entonces, dentro del Orfeo, aparte de tener este estilo que se representa en el aria, con las notas tenidas y las disminuciones, aparecen personajes que rompen y recitan, ¿no? Ahí es donde queríamos escuchar la partecita que en realidad viene antes, en el segundo acto, la parte de la mensagera, que quiebra la canción que está cantando muy feliz Orfeo, trayendo un mensaje así de música y de felicidad y de alegría. Esa canción circular que canta el Orfeo en el primer acto, la rompe la mensajera con el mensaje de la muerte de Euridice, ¿no? Queríamos mostrarles cómo, no vamos a poner la canción, la podemos tararear todos, pero lo interesante es ese shock que se produce, ¿no? La canción, la alegría, la alegría, la alegría, quebrada por el lamento de la mensajera, que es tremendamente dramático. Lo escuchamos un poquitito también sobre la misma versión. Oh, de vuelta a abrir el video. Gracias, Jorge. Es un ruido raro. No sé. Hola, ¿me escuchan? No entiendo si se colgó. Ah, perdón, pensé que se había colgado en la entrevista. Bueno, nada, les quería mostrar este corte que aparece dentro de la ópera, en donde Orfeo se entera de que Euridice no está más a su lado. Bueno, entonces, el trabajo, si tienen alguna pregunta, yo tengo acá mucho material, pero no sé bien, podría ir para muchos lados, no sé si quieren que hablemos de... Tengo una pregunta para hacer. Dale. Por ahí rompemos el hielo un poquito. Dale, gracias. No, cuando mencionaste esto de tu primera intervención, digamos, aquello del lamento de Arianna, que seguramente fue como la primera cosa habrás cantado madrigalas, habrás cantado música antigua en otro ámbito, en coro seguramente, pero esto fue, según contaste, como un antes y un después, digamos, ¿no? En tu forma de encarar este lenguaje que era novedoso. Sí. ¿Tuviste que hacer algo con la voz? Porque una de las cosas que yo siempre encuentro desde hace muchos años, y hasta ahora también, y sigo sin encontrar, no sé si la respuesta, pero encuentro muchas respuestas, y al mismo tiempo ninguna, es que todos los tratados hablan en general de lo que hay que hacer, del adornito de arriba, de abajo, de cuánto dura, de cómo sea, pero nadie habla de la emisión de lo que se hace con la voz.
Claro, bueno, gracias, Jorge. Lo que pasa es Digo, una cosa es, vos, me imagino, yo no soy cantante, pero me imagino la preparación para cantar Mozart, Puccini, Rossini, Verdi. ¿Y qué pasa con esto en donde las crónicas cuentan que eran actores que podían cantar algunos? Eso tal quiere cual. decir que si no son actores que podían cantar, son más actores que cantantes. Y donde la técnica de canto todavía no estaba desarrollada. Entonces, ¿qué hace un profesional de la voz que está acostumbrado a trabajar con la voz en muchas facetas con este lenguaje? ¿Qué haces? ¿Tuviste que hacer algo? A ver. Sí, claro, totalmente. Ir a la palabra, directamente va a sacar la música. Ir a la palabra, solo la palabra, decir el texto, porque, bueno, esto que yo les comentaba, ¿no? Es un lamento que dura muchísimo y que va increyendo, 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 increyendo y por capas. Entonces, si pones demasiado desde el principio, perdés el modo de la palabra, perdés la palabra, empezás a ir al modo canto, soy cantante. No, todo el tiempo te tenés que mantener hablando. Y es un hablar sostenido, ¿no? Es un hablar de muchísimo soporte histriónico y corporal, ¿no? De mucha entrega. Es muy importante lo que preguntas. Y además lo del el tema de los tratados son posteriores igualmente. Por eso yo les quería comentar esto, de que no había en ese momento ningún indicio. Por eso es tan importante que haya un área en donde están escritas las disminuciones, porque no existía. ¿No? Entonces no había tampoco escuela de técnica, se hacía un poco cualquier cosa, había, eh, a ver, por ejemplo, yo cuando empecé a buscar el tratado, porque el tratado en donde realmente se empieza a hablar de la mezcla de la voz y de usar la voz de pecho y la voz de cabeza, es de 1723. Ese tratado es de Tosi, de Francesco Tosi, que también era compositor y que era cantante contratenor, profesor, y el tratado de él es maravilloso de leer porque dice cosas, a la soprano hay que enseñarle a no gritar, por ejemplo, dice cosas tremendas, pero es un tratado que ya está mirando para atrás, está situado en 1723, todo lo otro ya pasó. Todo lo que estamos escuchando ahora ya pasó. Por lo tanto, sí, claro, son actores. Y los actores tienen que saber usar la voz, tienen que saber respirar muy bien y hay que posicionarse, sobre todo en el suspiro. El lamento se posiciona en el suspiro. Hay que suspirar, recitar, suspirar y buscar el impulso de la retórica, el impulso de la frase, los lugares donde voy a acentuar. Y bueno, no sé si quieren hacer otra pregunta. Sí, pero antes de la próxima pregunta quedan 4 minutos. Por ahí sería buen momento para cortar y reiniciar, retomar, porque así no se corta. Ah, bueno, bárbaro. Porque nos quedan solo salvo que la pregunta sea muy cortita y la respuesta también, cosa que intuyo que no será. Eh, Volvemos 4 minutos de grabación de Zoom. claro, quedan 3 minutos 50. Ah, porque se corta la O se- grabación, entendí. O se puede hacer la pregunta y contestarla después, como en los programas de la tele. Yo propondría de cortar Después ahora del y corte, entramos de vuelta, ¿les parece? corte seguimos. Dale. Vamos a un corte y volvemos. Enseguida volvemos después de la tanda. Supongo que serás vos, Mariel, la que tiene que hacer el corte o soy yo. A ver. Tenés que ir abajo a la derecha y salir. Claro, pero yo pasé la posta a Mariel, con lo cual por ahí Ah, salir hace que yo salga y que no podamos recomenzar. Y ahora te deja, Jorge, hacer grabar de vuelta, porque es la misma reunión, si se quiere. sí, pero se puede entrar de vuelta a la misma. A ver, un segundo. Y te deja volver a grabar una horita, digo. Sí, sí. Corto la grabación acá.
Dale.